Bueno. Sí, sí. Ahí va, bueno. Buenas tardes a todas, todos. Estamos haciendo nuestra primera experiencia de reunión Zoom abierta y transmitida por YouTube. Así que, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Somos los AS6030 que habitualmente nos encontrábamos en bares y después empezamos a hacer nuestras reuniones así virtuales. Y este año queremos invitar gente, a tomar un café virtual, a gente que sepa de estas cuestiones con las cuales poder intercambiar. Y en este primer encuentro invitamos a Marina Romanello, que ella es bioquímica y tuvimos la suerte de conocerla porque es hermana de una AS, de Laura. Marina, a ver si te vemos. Espérate, yo voy a... Hola. Estar. Ahí. A ver si aparezco. Ahí estás. ¿Salgo? Perfectamente, sí. Marina. Bien. Bueno, ahora entonces te cuento un poco quién sos, y ahí, como estamos con esto de que el hablante es el que sale, voy a aparecer yo, pero bueno. Marina es bioquímica, egresada de la UBA, y tiene un PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Cambridge. Desde el 2019 es investigadora y analista de datos en Lancet Countdown, que es un organismo dedicado al estudio de la interrelación entre cambio climático y la salud humana. Ellos reúnen aportes interdisciplinarios de más de 100 científicos del mundo, y Marina trabaja en el monitoreo de indicadores de impacto, vulnerabilidad y riesgos para la planificación de estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia, y la definición de políticas públicas. Esa es así como una primera mini presentación, Marina, y nada, por ahí si podés contarnos un poco qué haces en el Lancet, cuáles son los objetivos. Esto yo leí en alguno de los papers que mandaste, que es esta idea de vigilancia, que me parece interesante, ¿no? De vigilar la salud emergente a partir del cambio climático. Y ahora, a partir de ahora, hablaremos un poco todos, y bueno, viste que somos medio así anárquicos, pero nada, viendo qué sale. Hola, Susana. Bueno, como ya les había contado, yo no pude con mi genio y les preparé unas slides, que me parece que igual está bueno como para guiar un poco el quién somos, pues somos un montón de cosas. Pero les paso a compartir. Ustedes me avisan si ven las slides y me interrumpen tanto como quieran. ¿Se ven ahí? Sí. Se ve perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, somos el Lancet Countdown, es en esencia una colaboración bastante grande, tenemos 38 partners alrededor del mundo. Es una colaboración académica, hacemos investigación sobre cambio climático y salud. Nuestros partners son universidades que lideran aspectos de arquitectura, de ingeniería, de economía, de salud global, salud pública, en todo el mundo. Es súper multidisciplinario, y en nuestros colaboradores también están obviamente los organismos internacionales de la ONU, que son como los portavoces y los que lideran estos movimientos en general, particularmente la Organización Mundial de la Salud. Tenemos más de 120 colaboradores en nuestra red. Y lo que hacemos básicamente, como dijiste vos recién, María José, es monitorear el perfil del cambio climático y salud alrededor del mundo. Lo que intentamos hacer es ver cómo el cambio climático impactó en el pasado y cómo está impactando, llegando hasta hoy, en la salud de las personas. ¿Cuál es la respuesta de los sistemas de salud en términos de adaptación a los riesgos emergentes del cambio climático? ¿Cuáles son los co-beneficios para la salud de las estrategias de mitigación? Las implicancias para la salud pública de la transición a una economía sustentable, y cuál es el engagement político y social, entendiendo el cambio climático como una crisis sanitaria, básicamente. Ese es el framework que manejamos nosotros, que el cambio climático en realidad es un problema de salud pública. Y hacemos esto a través de 42 indicadores que publicamos anualmente en un artículo que sale antes de la COP, la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, y se publica en la revista médica de Lancet. El Lancet es la revista médica probablemente la más influyente del mundo, y es pionera en términos de cambio climático y salud ambiental. Esto lo venimos haciendo desde el 2016, con datos del Lancet Countdown.
Así que acá tiene un poco el display de los indicadores. Ahora justo me agarra en una época complicada porque estamos trabajando para el de 2021. Y no sé si sirve porque yo me imagino que ustedes haciendo arquitectura sustentable esto lo tienen clarísimo, pero quizás para como poner a todo el mundo en la misma línea de base, hablar un poco de qué es el cambio climático y por qué hablamos de cambio climático, ¿no? Y el cambio climático antropogénico, hoy sabemos que está causado por actividad humana, el gran aumento de temperaturas que venimos viendo y el cambio en el clima que se vio en los últimos años. Está causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero a raíz de la quema de combustibles fósiles que comenzó después de la revolución industrial. Los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera, particularmente el dióxido de carbono tiene una vida media muy larga, con lo cual queda en la atmósfera por mucho tiempo. Esto es un efecto de invernadero que hace que el calor del sol entre a la atmósfera pero no pueda salir de forma tan eficaz, entonces se van aumentando las temperaturas. Y quizás lo que les quería mostrar de esto, porque me imagino que todo el resto ya lo saben muchísimo, es este gráfico de aquí abajo, que muestra las distintas proyecciones en distintos escenarios de mitigación, del más ambicioso, aquí abajo en azul, hacia el business as usual, seguimos como venimos, en rojo. Y en estas proyecciones sabemos que hoy estamos en más o menos 1 grado de aumento de temperatura, sabemos que lo más ambicioso es que vamos a estar justo por debajo de 2 para el fin del siglo. O sea, sabemos que todavía se va a seguir calentando el planeta y que los efectos del cambio climático van a aumentar en cualquiera de los escenarios que consideremos. En el peor de los casos esto puede llegar hasta los 5 o 6 grados. El IPCC sacó hace unos años un informe de qué significa un mundo de 1,5 grados o de 2 grados, y ya 1,5 tiene efectos en nuestros sistemas, particularmente los sistemas climáticos, que son bastante dramáticos, con lo cual 5, 6 grados ni siquiera lo podemos modelar, porque cambian todos los parámetros. Así que bueno, nosotros somos el Lancet Countdown hacia el 2030, esa es la idea, que estamos contando hacia el 2030, porque el 2030 es el punto de inflexión en el cual si no logramos mantener los targets ya sabemos que por esta vía no podemos ir. Entonces estamos intentando ver qué está pasando con la salud en estos distintos trayectorias. Y un poco como para retomar el tema este de qué significa el cambio climático, cuando hablamos de 1 grado de calentamiento, aquí tienen las temperaturas proyectadas bajo los distintos escenarios. Hoy hablamos de 1 grado de calentamiento global promedio. En general, si se fijan acá se ve particularmente bien, se calientan más los lugares, obviamente dentro de la Tierra, que los océanos, y particularmente se calientan lugares donde vive la gente. Las ciudades se calientan mucho más que los centros suburbanos, y no es homogéneo el calentamiento global, con lo cual, si decimos 1 grado, en algunos lugares estamos diciendo, bueno, 1,5, 2 o 3 grados, particularmente en el norte de Canadá, por el vórtex polar. En términos de precipitaciones también se ven muchos cambios en lo que es la humedad y las precipitaciones. Son mucho más irregulares. Hay zonas secas que se vuelven más secas y zonas de lluvias intensas donde va a haber más lluvias y más inundaciones todavía. Con lo cual los cambios nunca son lineales. Y nosotros hablamos de salud porque todos estos cambios en la atmósfera van a impactar de forma directa e indirecta en nuestra salud. Directa, cuando tenemos, por ejemplo, eventos de calor extremo, que eso impacta directamente en la salud de las personas, particularmente los grupos vulnerables al calor. Cuando tenemos huracanes o eventos extremos, hay daños directos e indirectos a través de la pérdida de infraestructura. Pero también el cambio en estos sistemas que nos sostienen va cambiando nuestra dinámica y nuestra fábrica, nuestra matriz social. Va a empezar a modificar nuestra capacidad para producir alimentos, va a poner en riesgo la seguridad alimentaria global. El cambio climático, el calor directamente y todos los cambios ambientales tienen efectos en la salud mental también. El calor, la contaminación atmosférica ligadas a las emisiones de carbonos y a causa del aumento en las temperaturas, también va a aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y todos estos cambios ambientales cambian también la dinámica de las enfermedades infecciosas, con lo cual vemos que esas enfermedades que quizás son endémicas en ciertos lugares se empiezan a desparramar más, vemos que enfermedades como el dengue se vuelven cada vez más aptas para su transmisión.
Entonces está cambiando un poco la dinámica de todas estas enfermedades, infecciosas y no transmisibles. Pero quizás lo que es más importante de todo esto es que todos esos impactos van a estar siempre mediados por la fábrica social y por nuestro entorno. Entonces, siempre vamos a tener una matiz acá, siempre vamos a tener una forma de mitigar todos estos impactos. Este es del IPCC. El IPCC mide los impactos del cambio climático usando esta matriz, en donde obviamente los impactos responden a un riesgo, que va aumentando un riesgo de impactos, en este caso estamos hablando de salud, que es una combinación de la vulnerabilidad, el hazard, la NOXA, y la exposición. Pero lo que es más importante acá es ver el contexto de esto, en el que estos tres parámetros pueden ser modificados por los procesos socioeconómicos, y particularmente por la infraestructura en la que estamos, y ahí es donde me parecía súper interesante hablar con ustedes como arquitectos. Nosotros pasamos en algunos casos, más del 90% de nuestro tiempo adentro de un edificio. Yo, en este momento en particular de mi vida, en pandemia y en invierno, les puedo asegurar que es el 99% de mi tiempo dentro de un edificio. Nuestra infraestructura, lo que decimos el built environment, es lo que nos va a proteger de los extremos de temperatura, de los extremos de precipitación, de los huracanes, nos va a proteger de las enfermedades infecciosas, nos va a dar agua potable y cloacas y un sistema sanitario que va a mitigar todos los efectos del cambio climático, con lo cual es sumamente importante entender que este riesgo va a ser directamente el producto del entorno en el que estamos, y la mayoría de las personas vivimos en un entorno construido. Con lo cual, a través de la arquitectura, el diseño y urbanismo, tenemos una capacidad inmensa de poder modificar el impacto. Les muestro 2 slides más y termino con la presentación, y después charlamos. Esto fue la transición del discurso desde el 2009 hasta el 2015. En el 2009 se hizo el primer Lancet Commission de Cambio Climático y Salud. Cuando sacaron este Lancet Commission, que fue Anthony Costello, que es uno de nuestros chairs, la reacción fue como de bastante escepticismo, digamos. Es como que cuando ellos dijeron, bueno, el cambio climático es el mayor riesgo a la salud pública del siglo XXI, la respuesta fue, y no sé, capaz que no. En 2015, pocos años después, 6 años después, salió la segunda comisión de Lancet, donde se reiteró este mensaje, y se aclaró que en realidad mitigar el cambio climático puede ser la mayor oportunidad en términos de salud pública del siglo XXI. Este segundo Lancet fue súper bien recibido, había cambiado completamente la mentalidad de una comisión a la otra. Y quiero resaltar este cambio de riesgo a oportunidad. Porque la oportunidad es no solo porque mitigando el cambio climático podemos prevenir los impactos en la salud, sino más que nada porque están los llamados cobeneficios de la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Y ahí de nuevo es donde la arquitectura y el urbanismo y el ambiente construido entran en juego. Sabemos que mitigar el cambio climático, o sea, reducir las emisiones, requiere cambios en la forma en la que usamos nuestra energía, en la forma en la que producimos nuestra energía, y en la forma en la que nos movilizamos. Sabemos que un transporte activo, que dejar el auto, dejar el consumo de combustibles fósiles para carretera y movilizarnos de forma activa, va a no solo reducir las emisiones en un ambiente urbano principalmente, sino que además va a dar un poco más de transporte activo, actividad física, que tiene enormes beneficios para la salud, y también va a reducir la contaminación del aire en los centros urbanos, que es la Organización Mundial de la Salud lo llama el asesino silencioso a la contaminación del aire, porque tiene lo que decimos la carga de enfermedades enorme en los centros urbanos. Con lo cual eso tiene que ser, la reducción de la contaminación del aire en centros urbanos tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno local. O sea, no puede ser que todavía tengamos los camiones, los colectivos y el nivel de contaminación del aire que tenemos en los centros urbanos de todo el mundo. Y este año sacamos un estudio precisamente evaluando cuáles son los cobeneficios de una decarbonización ambiciosa. Este es un estudio de modelado, solamente son datos modelados, sobre los NDCs, los Nationally Determined Contributions, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son esos compromisos que los países hacen sobre qué van a hacer
para lograr llegar al Acuerdo de París. Cada país determina, bueno, yo voy a hacer este nivel de mitigación. Entonces modelamos distintos lugares en el mundo y vimos qué compromisos habían hecho y qué se podría lograr con una mitigación ambiciosa. Y lo que vimos es que una mitigación ambiciosa puede tener dos trayectorias. Mitigamos y llegamos al Acuerdo de París, o mitigamos, llegamos al Acuerdo de París y encima tenemos co-beneficios para la salud. Y esos son, en este dibujo bastante artístico y poco claro, esto es llegar al Acuerdo de París nada más. Esto es llegar al Acuerdo de París teniendo en cuenta la salud como prioridad en estas acciones. O sea, maximizando los co-beneficios para la salud. Y de nuevo ahí, todo lo que es urbanismo para reducción de la contaminación del aire e incremento de la actividad física juega un rol importantísimo. Y esto es donde estamos hoy. O sea, está todo hecho con esta línea de base de los compromisos que se han hecho hoy. Entonces podemos salvar millones de vidas si se tiene en cuenta en nuestra mitigación del cambio climático y el diseño alrededor de esas estrategias de mitigación, si se tiene también en cuenta, bueno, cuáles son los co-beneficios para la salud y cómo hacemos para maximizarlos. Eso es un poco lo que intentamos hacer a través de nuestros indicadores. Voy a dejar de compartir así charlamos un poco. Uy, fenómeno, fenómeno, Marina, porque además eso de poner como prioridad y pensar en los co-beneficios, que en definitiva es poner al ser humano en el centro, ¿no?, de toda esta cuestión. Me parece como una, no sé qué opinan, pero a mí me parece que es una mirada que está buenísima, y además nos dijiste que somos como súper responsables, porque en definitiva es cierto, 90 y pico % del tiempo estamos adentro de edificios que construyen y diseñan arquitectos. Así que el desafío... Y de centros urbanos que diseñan arquitectos, Sí, en muchos casos. Y América Latina, que es básicamente urbana, Argentina es básicamente urbana. Entonces, pero por lo que vos dijiste, y después ahora ya le paso a otra, porque si no me quedo hablando y no era la idea, vos decís que transporte sería como una de las prioridades. Nosotros tenemos un transportista acá, que es nuestro top, Sí. pero... Bueno, Digo, porque el co-beneficio, estoy pensando en eso de los co-beneficios, ando en bicicleta, no contamino y encima me hace bien, que parece como la clave, ¿no? Pero... Sí. Me encantó la presentación y el tema es, digamos, las distancias que tenemos para llegar. A mí me cuesta mucho en un contexto donde se compromete algo y siempre estamos 200% debajo de lo comprometido. Es muy difícil tener una sensación de optimismo cuando realmente se ve un panorama muy distinto al que debería ser. Yo trabajo en temas de movilidad y movilidad urbana y me las paso evangelizando, pero creo que hay una enorme inercia para decir, bueno, y es business as usual, siempre es como, bueno, es como se hace, es así sabemos hacer las cosas, es difícil. ¿Hay datos de mejoras en la calidad del aire y mejoras en la salud? ¿Hay algún tipo de medición en ese sentido, Marina? Que uno Hay un pueda... montón de datos que parecen para los slides, pero creo que hay una cosa que vale la pena resaltar, que es lo que veníamos hablando antes de comenzar la grabación. El lockdown que tuvimos, el aislamiento preventivo y obligatorio que tuvimos, logró esto, o sea, logró que hoy están todos en un lugar distinto, y tiene sus desventajas, tiene enormes desventajas. Hablábamos de los bares cerrados, del centro de la ciudad, que es una lágrima, pero también tiene enormes ventajas en que cada uno en su lugar de residencia puede armar su núcleo, su vida social, sin tener que trasladarse distancias enormes, porque no te hace falta estar en microcentro para trabajar, porque lo puedes hacer desde tu computadora, y nos falta ese contacto humano, y nos va a faltar, y eventualmente vamos a tener que juntarnos de nuevo, pero poder trasladar un poco nuestra vida cotidiana al lugar donde vivimos y reducir esas distancias, lograr ir a un bar de la esquina, no de microcentro, sino que de la esquina de tu casa, y lograr también que la economía del lugar donde vos vivís y la sociedad en la que vos estás incluido se beneficie también de la presencia de la gente, de que no sea solamente ir a casa a dormir, que vivís ahí también. Entonces hay un montón de lo que pasó en la pandemia que fue horroroso y que de ninguna manera resalto nada positivo de esta situación distópica, pero que sí me parece que dentro de toda la
calamidad en la que estamos inmersos, poder sacar los pocos beneficios que vamos a poder sacar de decir, bueno, quizás sí nos sirve para reducir ese tránsito que yo me acuerdo de estar haciendo desde mi casa a microcentro y tardar 2 horas a la mañana para llegar a la universidad, y es inhumano, o sea, estar en esas condiciones, en salud física, mental, en tiempo de vida, en calidad de vida. Entonces hay un montón ahí que la pandemia lo hemos visto con fotos, ustedes se deben acordar las fotos que circulaban de India, que de repente se veía Himalaya, que en la vida no sabían que lo tenían cerca. La gente no lo podía creer que estaban las montañas ahí, porque por primera vez lo veían. Entonces eso es como el beneficio de decir, bueno, el aire puede estar más limpio, yo quizás no tengo que andar corriendo para ir a Londres a trabajar, sino que lo puedo hacer desde mi casa y tener una vida un poco más tranquila, sin exponerme al caos, al tránsito y a la contaminación del aire de Londres, es un poco una ventaja. Ismael tenía una pregunta. Sí, bueno, pregunta o comentario. Sí, pregunta. Por supuesto, felicitarte por tu presentación, que además de breve es como una especie de golpe, ¿no? Uno lo recibe con una urgencia y con una premura y con un carácter de advertencia que, bueno, que a pesar de que es reiterado por muchos científicos en el mundo, y ahí viene un poco la pregunta, yo veo que es como la visión de tu trabajo y de todo el grupo Lancet, que vos comentás, es una visión que yo rescato como una visión más que científica, profundamente humanística, ¿no? Humanista, una visión humanista de directamente, salvemos vidas, esto nos está matando. Y hablabas de la contaminación. Entonces, un poco la pregunta o tu opinión es, yo lo que veo es que las vidas humanas en grandes proporciones o en grandes cantidades no están teniendo quizás la importancia que tiene para los grupos científicos en los grupos de poder, digamos, en los políticos, y me refiero con esto especialmente a, por ejemplo, el caso de Bolsonaro o el caso de, no quiero nombrar siempre a los mismos malos de la película, pero ya los conocemos, en el caso del gobierno de Trump, y hay muchos filósofos contemporáneos que plantean que, digamos, este sistema que vivimos, este sistema social, político e industrial que vivimos, que se le llama neocapitalismo, tiene varios nombres, plantea al ser humano como una facility, como un desecho inclusive, o sea, es lógico que haya una cantidad de gente que muera con este sistema. Entonces, ¿cómo ves vos o cómo ve tu grupo esta contradicción entre estas dos visiones, ¿no? La visión del ser humano como una mercancía, que pues, a veces sobra, ¿no? O la visión del ser humano como el centro de lo importante, lo más importante. Me hace gracia tu pregunta, porque cuando yo empecé a trabajar en el Answer Countdown, lo primero que le dije a mi ex jefe, que ahora se fue a trabajar para el Servicio de Salud de Inglaterra, es que me parecía súper antropogénica la visión. Así que es como... creo que en los años que yo estoy trabajando con el Answer Countdown y por lo que sé de lo que pasó antes de que yo llegara a este proyecto, siempre fue muy bien recibido el trabajo. Y creo que ahí una de las claves de esto, la lucha contra el cambio climático viene desde los años 70. O sea, en los años 80 fue el protocolo de Kioto. Ya hace un montón que venimos hablando de que hay que hacer algo contra el cambio climático, y hace un montón que venimos alertando de que esto es un problema, y hoy estamos en una situación en la que ya sabemos que no podemos evitar los 2 grados. O sea, estamos haciendo lo imposible por limitar a 2 grados de calentamiento. Entonces estamos en una situación sumamente avanzada, que estamos intentando ver cómo hacer para hacerla no tan grave. Hubo un cambio bastante marcado en los últimos años en cómo se ve el cambio climático. Greta Thunberg fue un fenómeno, y además fue un efecto de una situación que ya se estaba dando, que fue este cambio del paradigma de cómo se ve el cambio climático. Y yo creo que una de las claves de eso fue
que se empezó a hacer muy real, y empezamos a ver cuáles son los efectos humanos del cambio climático. Hasta hace, que en el 2009, cuando salió el primer informe de Lancet, no se hablaba de cambio climático y salud, se disociaba completamente el cambio climático de la salud. Y el cambio climático se hablaba de un problema de Greenpeace, de los osos polares en el 2100. Entonces, al hablarlo hacían, realmente a nadie le importan los osos polares, es terrible, pero realmente no vamos a cambiar nuestra vida porque nos digan que en el 2100 se van a extinguir los osos polares. Lo que sí cambia nuestra vida es cuando dicen que hoy nuestros hijos están sufriendo los efectos del cambio climático y que no tienen un futuro saludable porque les estamos robando la posibilidad de tener un futuro saludable. Porque hoy estamos poniendo en deuda su futuro por el sobreconsumo de los recursos naturales. Y ahí es donde hace el clic. Y tenemos, cada vez que sacamos el informe, algunos grupos nos critican y algún grupo nos llaman alarmistas. Algunas veces son tergiversaciones de lo que estamos diciendo. Nosotros decimos, hoy ya se ven los efectos del cambio climático y hoy ya vemos indicios de que va a empeorar. Esos indicios de que va a empeorar los vemos hoy, va a empeorar en el futuro. Eso es lo que hay que tener en claro. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de cosas como seguridad alimentaria. Hoy, en general, la producción de alimentos está aumentando en todo el mundo. Lo que estamos viendo es que cada vez el límite natural de lo que podemos llegar a producir se hace más chico. Entonces ya sabemos que en un futuro no vamos a poder seguir aumentando la producción de alimentos y se nos va a ir acotando ese margen de producción. Salvo eso, es sumamente bien recibido, o sea, nunca recibimos ninguna crítica, ni que nos llamen alarmistas, ni muchísimo menos. Y creo que gran parte de eso es que viene de una comunidad científica y médica, que son en general como bastante rigurosos los estudios, porque hablamos de salud humana, entonces no se puede hablar a la ligera. Y en cuanto a lo que es gobiernos y la respuesta de los gobiernos... A eso me refería. Es muy, muy político el tema, pero porque el problema es que estamos planteando un cambio de paradigma y de uso de recursos que eventualmente va a tener que suceder, pero eso se remonta a por qué no estamos logrando la descarbonización del transporte por carretera si la tecnología está y estamos en cost parity, o sea, son comparables los costos del transporte electrificado al no electrificado, en particular para lo que sea trenes o tranvías y demás, no hay por qué. O usar trenes en vez de camiones. No tengo que entrar en detalle de cuál es el problema ahí. Marina, entonces, en esa línea, ¿no? Sí, dale. Simplemente dale. Para terminar, ¿la visión de tu grupo o tu visión personal es optimista? O sea, quizás me estoy metiendo un poco en temas personales, ¿no? O políticos, personales, pero... Mira, yo fluctúo, estoy muy sesgada, porque me rodeo de gente que está haciendo mucho al respecto. Este año estuvimos trabajando con el NHS, que es el Sistema de Salud Público de Inglaterra, haciendo una estrategia de descarbonización, y el NHS es el cuarto o quinto empleador más grande del mundo, o sea, es enorme, y es el sistema de salud único más grande del mundo. Y se comprometieron a llegar a carbón neto cero, incluyendo el transporte de los pacientes y los visitantes, que en general no es parte de la huella de carbono de una organización, y toda la cadena de provisión para el 2045. O sea, más ambicioso todavía que los compromisos del gobierno. Con lo cual, si eso lo puede hacer el NHS y todavía puede cuidar la salud de las personas en un año de COVID, a mí me es muy difícil no tener optimismo. Pero yo vivo en una burbuja en donde todo el mundo está preocupado por este tema y se hace algo al respecto, así que quizás sea un poco sesgado mi visión. Gracias. No, está buenísimo que tengas esa visión, ¿sí, no? Está buenísimo. Paco tenía otra pregunta. Paco está silenciado. Me intriga un poco todo lo que es... yo soy un poco más escéptico, tal vez porque vivo donde vivo, no sé. Pero me intriga mucho más todo lo que es la conversión y todo lo que es la transición en todo lo que es, porque en definitiva tengo que transicionar todo, o sea, todos los métodos de producción, la producción de comida. Yo no soy un especialista en el tema, pero tengo entendido que cómo producimos carne
es lo más antiecológico que hay, todos los procesos industriales, y eso fuera de Escandinavia, Alemania e Inglaterra, digo, me parece que es un reto infinito, dado, digamos, los desafíos básicos que tenemos en lugares como Argentina, que es un país relativamente no tan pobre. A mí eso es lo que me cuesta, ver la enormidad de la cosa como para decir, tengo un optimismo. Y me gustaría ver si tenés como algo que me pueda ayudar a ver la luz, no sé, nada más que eso. Te voy a hacer ver la luz. No temas. Mirá, en lo que es, digamos, el mayor sector, el sector de mayores emisiones es el sector energético, por lejos. Por lejos. Tenemos toda la tecnología para hacer la transición energética, o sea, toda la tecnología está a disposición. Es una cuestión de voluntad política y económica. En cuanto se vuelve un negoción, como es el petróleo, hacer producción a raíz de renovables, de esta forma se terminó el problema. Uruguay decidió invertir en energía eólica, y lo decidió este año, que te marco acá, creo que fue en el 2013, 2014, por ahí. Y desde ahí empezó a bajar su intensidad de carbono del sistema energético, pero en picada. Es una cuestión política, netamente. Mira lo que estuvo haciendo acá Europa, lo tenés acá en cruz. Esta es la intensidad de carbono del sistema energético. Con descarbonizar el sistema energético lográs la mitad del camino. Porque la mayoría de las emisiones... Bueno, ustedes son arquitectos, lo que pasa es que ustedes tienen el problema del ¿cómo se llama? El concrete, ¿cómo se dice? Lo concreto. No. Concrete es el cemento hormigón armado. cemento. El cemento. El hormigón El armado. cemento es uno de los grandes emisores. Claro. La producción del cemento emite un montón de carbono, pero hay alternativas sustentables al cemento también. Está la tecnología disponible. Y otra cosa que les quería mostrar es esto. Esto es lo que a mí me indigna. Y esto no tiene nada que ver con arquitectura, pero lo puse igual porque esto a mí me indigna. Este es el valor neto de los subsidios al carbono en el mundo. O sea, cualquier cosa que sea positivo es que estamos poniendo un impuesto al carbono, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Cualquier cosa que sea negativa es que lo estamos subsidiando. Fíjate cuántos países tienen impuestos al carbono, o sea, cuántos países están internalizando en el precio del carbono todas las externalidades negativas de las que estamos hablando. Todos los impactos que hablamos de salud tienen un costo. A ver, Marina, subí un poquito la diapo para ver la parte de abajo. Ahí. ¿Qué países son? Son todos del norte europeo. Acá está Argentina, claro, está Finlandia, Francia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Eslovenia, Canadá, Irlanda, Chequia y Chile. El único país de Latinoamérica que tiene impuesto neto. Todos los demás están marcados acá, los que tenemos de Sudamérica. No están todos, obviamente, esto es una selección de países. Nosotros subsidiamos a los hidrocarburos y no subsidiamos las renovables. Exacto, Argentina está acá. Y esto es 2016 en azul, 2017 en rojo, rosa. Mejoramos del 2016 al 2017, pero igual estamos subsidiando todavía las renovables. Esto es Venezuela, que de ahí ni hablamos. Y lo que es más indignante todavía es que acá tienen, perdón, no sé qué me está pasando con el tema de los años, esto es 16, esto es 17. Esto es el porcentaje, o sea, es las ganancias o las inversiones en impuestos o subsidios a los gases de efecto invernadero como porcentaje de lo que se gasta en salud. Miren cuántos países, muy pocos, y ponen más dinero en salud que lo que ponen en subsidiar combustibles fósiles, o lo que ganan de subsidiar combustibles fósiles, y de hecho hay muchísimos que ponen varias veces más en subsidios de combustibles fósiles que en todo lo que ponen en salud. Esto de nuevo, esto es Venezuela, acá abajo. 5 veces más en subsidiar los combustibles fósiles que el presupuesto que tienen para salud. O sea, este es el problema. El problema es que todavía estamos financiando la emisión de combustibles. Nunca se va a hacer una transición a menos que esto se revierta y que en el valor de los combustibles fósiles se internalice lo que es el costo real en términos ambientales y humanos. Hasta que eso... ¿Puedo hacer una pregunta?
Estados Unidos en este esquema, ¿me lo podrías marcar? ¿Está? Estados Unidos está acá. Ah, ok. Sí, Estados Unidos todavía tiene subsidio neto, pero distintos programas está está por estado, o sea, distintos estados tienen sistemas de impuestos a los combustibles fósiles, así que varía muchísimo de estado a estado. Okay. Canadá tenía varios sistemas que ahora los perdió, pero volvió a implementar varios sistemas de impuestos a los combustibles y está bastante bien este año. Pero, por eso, entonces no es un problema. No lo calmaste a... No, me indigné yo. No. Simplemente... Ariel Sueiro. Es que es un problema, digamos, hasta que no resolvamos el problema político que hay de fondo. A ver, Elon Musk no es el papa. El tipo decidió invertir en renovables porque es un negocio a futuro. Digamos, los Emiratos también están ahora invirtiendo un montón en renovables. Está Exxon, Total, todos invirtiendo en energías renovables. No es porque son papistas, es porque realmente si se empieza a hacer algo que se tiene que empezar a hacer porque tenemos acuerdos internacionales que nos obligan, no se van a poder seguir usando combustibles fósiles. Entonces, eventualmente esa transición va a tener que pasar tarde o temprano, esperemos que sea temprano, porque tarde ya sabemos lo que significa. Coincido, Marina, totalmente. Es claro para dónde las condiciones nos estaban llevando, excepto, y ahí va el tema de la pregunta, es cuáles son los cambios o lo que se pudo verificar con la pandemia, tanto en salud como en algunas de estas variables que hubo que ustedes pudieron ver. Recordemos que justamente uno de los grandes problemas que trajo la pandemia fue la baja increíble del valor del barril de petróleo, que juega y que está jugando tremendamente en contra de todo lo que se venía haciendo. Ahora está subiendo de vuelta y esperemos que se mantengan los acuerdos, porque son los acuerdos los que tienen que consolidar ese cambio, ¿no? Sí. Los datos que tenemos muy preliminares es que se redujeron las emisiones. Una baja marcadísima en emisiones. Y van a seguir bajando por la crisis económica. Hay una recesión mundial. De nuevo, hubo una recesión mundial antes. Espérate que te muestro qué es lo que tengo que evitar. En 2009, espera, que te comparto esto. Cuando estuvo la recesión del 2009, hubo una baja también en las emisiones, y que con la reactivación económica llegó un despunte de nuevo. Es una situación bastante similar a esta. Tenemos datos muy preliminares, con lo cual no te puedo decir a ciencia cierta, pero sabemos que se redujeron las emisiones. Estas son las emisiones totales. De nuevo, el sistema energético. Pero de nuevo, a menos que se sostengan medidas como para evitar una reactivación económica de la única forma que sabemos reactivar la economía, que es a través de una economía carbonizada, esto va a volver a pasar. Y el problema es que ante la desesperación de la crisis económica, que de nuevo, sin buena economía tampoco hay bienestar y tampoco hay salud, con lo cual no es que hay que desestimar la economía en pos de la salud porque van de la mano, pero a menos que se logren hacer un green recovery que le llaman, un build back better, y que realmente en todos los programas de reactivación económica después del COVID se ponga el foco en una reactivación sustentable y en pos de una economía verde, favoreciendo el trabajo del futuro, un trabajo en energías sustentables y la transición a una economía de bajas emisiones, van a repuntar, porque está todo el mundo desesperado, con economías colapsadas, y de la única forma que lo hacemos en un business as usual es a través de las emisiones. Entonces eso tiene que ser una decisión activa. Hay un montón de negociados internacionales que están sucediendo ahora, y la COP de este año, la COP26, va a ser bastante crucial para eso, porque es este año que se ratifica el Acuerdo de París, y que, en realidad las contribuciones nacionalmente determinadas se confirman este año, con lo cual es el empuje que hay que darles como para aumentar la ambición, y que de mano de esas determinaciones nacionales, no lo puedo decir en español, National Determined Contribuciones nacionales, está bien. Contribuciones nacionales
se vayan de la mano a una reactivación sustentable de la economía. Si no, va a volver a repuntar. Pues es un momento bastante pivotal en el que estamos. Y es clave, eso que decís ahora es clave porque si no pasa, o sea, en pos de recuperar, en pos del crecimiento, se empiezan a justificar cosas que deberíamos sacar absolutamente, aprovechar esta oportunidad para ese cambio. Sí. No, nadie lo está viendo como una oportunidad. Sí. La palabra oportunidad está como bastante estigmatizada en estos días. Sí, con distintas terminologías un poco más suaves como para no andar tomando ventaja de la desgracia. Sí, se está hablando un montón de la recuperación verde y demás. De nuevo, hay un montón de cosas que pasaron. Por ejemplo, qué sé yo, los turnos remotos en términos de salud, de los sistemas de salud. Poder acceder a un profesional de la salud que vive a kilómetros de donde estás vos, pero que quizás es experto en tu patología, no se había dado nunca. Y ahora, como casi por defecto, va a pasar así. Hay un montón de cosas que podemos aprovechar de la transición que pasó con esta pandemia. El tema es, vamos a volver muy fácil. Si no se ponen reglas, si no se controla, vamos a caer de nuevo en los viejos hábitos. Y ese es el problema, es una decisión activa. Sí. Marina, por ahí es cambiar un poco de tema, pero leyendo el resumen ejecutivo que nos mandaste y demás, hay algunos datos de las cosas que ustedes ya midieron que para mí son como bastante alarmantes. Había uno que me acuerdo que era la mortalidad asociada al calor, subió en los últimos 20 años casi un 50%. Las áreas con idoneidad climática, creo que le decías, para el dengue, aumentaron un 15%. Y eso empieza y siempre estamos hablando de áreas con mucha población. ¿Algún mini número que de ese tipo de cosas asociado a ciudades, sobre todo si tenés? Por ahí es para volver al bajón, pero... Mira, para ciudades lo que sí te puedo decir es que tenemos muy poco de ciudades. Pero en ciudades, por ejemplo, tenemos muertes que se pueden atribuir, lo estoy diciendo ahora, por eso estoy mirando para allá, a la contaminación del aire. Llegamos a casi 3 millones de muertes atribuidas a la contaminación del aire el año pasado. Tenemos casi 400.000 muertes atribuibles a la contaminación que viene de la quema de carbón, que de ninguna manera podemos seguir usando carbón porque, digamos, ya tenemos 18 alternativas para el carbón que son más baratas encima. Y eso es en ciudades principalmente, porque ahí es donde se hace la medición. posición. De ciudades tenemos bastante poco, pero otra de las cosas que, de nuevo, era una de los mensajes positivos, me escribí todos los mensajes positivos, yo creo que ni siquiera es el tema del uso de automóviles eléctricos, que de nuevo, principalmente en las ciudades, que está aumentando de una manera exponencial el uso de eléctricos. China, que es un país como bastante estigmatizado y que se portó bastante mal en términos de emisiones, decidió de un momento para el otro que iban a ir por el transporte eléctrico por carretera, y lo hicieron como hacen todo en China, que es, se decide una cosa y se hace. Y hoy tienen un 2% de todos sus vehículos que son eléctricos, 100% eléctricos. Es la tasa más alta del mundo. Y eso viene apareado. En China en particular se ve una baja enorme de la contaminación del aire en centros urbanos. Por eso, y porque se redujeron también tenían plantas eléctricas a base de carbón que estaban viento arriba de grandes ciudades. Y de nuevo, eso lo cambiaron completamente su paradigma del uso de carbón para generación de energía, principalmente porque veían que la fuerza laboral estaba bajando, se están tomando muchos días de sick leave y tenía un impacto económico. No te estoy hablando mucho de ciudades igual, pero son cosas relevantes para ciudades, digamos. Está muy bien. Susana Muhlman tenía una pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, Marina, felicitaciones, realmente es impactante todo esto que mostraste. Yo vi la otra presentación, la que comentó Laura cuando presentaron el informe la primera vez. Así que bueno, quedé así estampada contra la butaca también y me encantó. No salgas de tu burbuja, quédate ahí con toda la gente que está trabajando para el planeta, porque los necesitamos sanos y optimistas. Bueno, acabas de decir que tenés poca información sobre ciudades. Justamente quería saber
si en medio de todos los estudios que tienen algún grupo o gente que trabaje la parte de la ciudad de los materiales. Entonces, acá hay varias chicas materiales las que estamos, y me interesa mucho el tema de la salud, la contaminación ambiental, la calidad de vida interior. En relación al hormigón o al cemento, si parte del estudio que tienen datos específicos, actualizados, sobre la producción de cemento en todo el ciclo de vida, de la extracción, el procesamiento, y otra pregunta es si tienen algún dato sobre algún cambio cuando se reimpulsa la economía, porque la construcción paró completamente, fue una tragedia, o sea, no se podía ir a las obras, ahora están en movimiento, pero si hubo algún cambio en ese sentido, no en Argentina, pero en otros países, que se empezaron a usar otros materiales, o que se cambiaran los materiales de los proyectos, porque el hormigón es el material predominante de las ciudades, el hormigón, el asfalto, lo que ya está. En relación a lo nuevo, si hay algún dato de algún indicio de cambio. Gracias. Mira, es una excelente pregunta, y es algo que realmente nos falta explorarlo bastante, porque de nuevo, es uno de los principales emisores que es el más difícil de descarbonizar, porque a los combustibles fósiles tenemos alternativa, pero quizás a lo que es el cemento es más difícil. Sé que hay alternativas al cemento, que es un cemento sin emisiones, no tengo detalles técnicos, pero de nuevo, en el proyecto que estuvimos haciendo con el NHS, esa es una de las consideraciones, que toda la construcción pase a ser con cemento de carbón cero. Y sé que también gran parte del cambio de paradigma, acá tradicionalmente tienen en los hospitales todo lo que es el manejo, la infraestructura, la logística del hospital subterráneo. Con lo cual cada vez que se inundan es un desastre, porque está todo ahí abajo, y se les inunda enseguida eso. Pero uno de los cambios era precisamente intentar no tener tanto subterráneo, porque obviamente toda la estructura, y ustedes esto lo deben saber mucho mejor que yo, de concreto, de los espacios subterráneos, tiene mucho cemento, con lo cual era más que nada reducir el uso de cemento en grandes estructuras. No tengo datos, la verdad es que no tenemos datos, o por eso no los tengo. Sí sé que a través de la huella de carbono, que vamos a tener un estudio este año de la huella de carbono, dentro de la huella de carbono se contempla el uso de cemento. Creo que no lo individualizamos, pero me voy a fijar a ver si no se pueden extraer esos datos, pues coincido en que es bastante importante para todo lo que es infraestructura y espacios construidos. Bárbaro, gracias. Gracias a vos. No, y se está impulsando mucho a través de lo que es la sustentabilidad. Bueno, esto lo charlamos en el grupo siempre, el uso de madera, por ejemplo, los materiales cultivables. En este momento hay estudios sobre todo lo que se puede hacer con el micelio de hongos, que acá está Susana Caruso, que sabe mucho de eso, y lo queremos investigar este año, que puede tener la resistencia del cemento, pero es todo experimental y no tiene la escala tremenda que tiene el uso del cemento en el mundo, ¿no? Si van a contemplar el estudio de otros materiales, aparte de la reducción del cemento, los materiales cultivables, que la madera, las algas, las cañas, el micelio, si hay alguna proyección de la escala que pueden llegar a tener estos materiales. La madera, bueno, sí, porque es de los cultivables uno de los más tradicionales junto con las cañas. Claro, pero el micelio de hongos es toda una novedad y parece que se abre un abanico de posibilidades inmenso, ¿no? De repararse, inclusive de reparar carreteras. Hace 2 días en YouTube, en Facebook apareció una carretera y hay un estudio que muestra cómo las grietas de todo lo que es hormigón se pueden llenar con hongos, porque los hongos son orgánicos, están vivos, entonces crecen, llenan, después se vuelven a activar, o sea, es fascinante el mundo fungi, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Si en el estudio pueden llegar a ver datos, si es interesante, no sé, a lo mejor con la escala que manejan, esto es algo chiquitito, pero bueno, son mis preguntas, ¿no? Me parece muy impactada con esto de la salud, porque desde hace años conozco bien lo que es el aumento de asma y alergias por la contaminación ambiental, y es terrorífica. Entonces, bueno,
desde el cambio en los transportes hasta el uso de otros materiales, eso todo incide en la calidad de aire, hay cosa que no incida en la calidad de aire, porque es permanente, el aire, lo que es particulado se mete en el organismo inmediatamente. Pero bueno, hasta ahí, gracias. Mira, de materiales me parece súper interesante, particularmente lo que sea biomateriales me parece súper interesante. En el informe mismo nosotros no lo trabajamos porque tenemos cobertura global en estos indicadores. Entonces, si no hay datos globales que podamos monitorear, por defecto no lo podemos incluir. Pero estamos trabajando cada vez más con arquitectos que están, digamos, mirando alternativas sustentables y particularmente intentando ver si es posible llegar a esa trayectoria. Y lo que decís de los hongos es muy importante porque gran parte del problema del cambio climático es el cambio en el uso de tierras, y todo lo que sea cultivables te genera muchísimo daño. Si bien captura carbono, también genera muchísimo daño si no está bien hecho, digamos, el ciclo no está bien hecho. No tengo, la verdad, datos para darte, pero si ustedes publican algo, me vas a tener que así lo comunicamos. Estamos por investigar, pero bueno, nuestra investigación es así, con Susana, que está por ahí. Sí, tenemos el dato de Ana Laura Cantera, que con Ariel compartimos mesa con ella, que es una arquitecta de acá, que está dedicada a fabricar se dedica al micelio de hongos con una enorme batería de materiales, con café, con pelo, con yerba, con lo que sea. Es algo mínimo para la escala que ustedes manejan, pero cuando uno empieza a ver gente que se dedica, que ha está poniendo su vida al servicio de eso, bueno, también contribuye a levantar un poco el ánimo, ¿no? A ver que, bueno, hay gente que ya se metió. Así que desde la escala macro, que es la de ustedes y es la que define lo que está pasando, la que diagnostica lo que está pasando, a la escala mini, que es una persona o dos personas trabajando en eso, bueno, a ver si se construye algo en el medio para tener más alcance. Bueno, gracias. Sí. No, me parece súper interesante el tema. Hoy justamente estaba leyendo un artículo, esto es de churulada total, porque no viene desde mi ojo profesional en absoluto, pero sobre casas hechas con cascarilla de café en Colombia. Sí. Salió en el diario, que me pareció también muy interesante. Claro, porque aparte, como para fabricar el micelio, se usan desechos, está el tema de los desechos regionales, que es lo que se desecha en cada lugar. Entonces, bueno, en Colombia hay café, en otros lados hay otras cosas. Esa también es importantísima porque es producción regional. Así que no tiene ninguna contra, bueno, no contamina, y al aliarse con los hongos tienen una particularidad, que los hongos ambientales son tóxicos, el moho negro, o sea, hay hongos buenos, hongos malos, y es el único reino que es dual, que no es ni animal ni vegetal, es las dos cosas a la vez. Cuando uno los combate, los hongos, se los quiere sacar de encima, los hongos ganan siempre, pero cuando uno los toma como aliados y trabaja con ellos, en realidad es un aliado formidable, no tiene ninguna contra, porque no tiene nada contaminante, ni tóxico, ni nada. Entonces estoy bastante maravillada con ese mundo que conocí no hace tanto. Y bueno, ojalá crezca mucho, porque los hongos están por todos lados también, son imparables. Bueno, ¿qué hablé? Tengo dos preguntas que me pasó Gaby de YouTube y después 4 manos levantadas nuestras. Sandra Americe pregunta por bibliografía, Marina. Por ahí, si no, después por ahí, algunas me pasaste, así que por ahí podemos compartir algo o compartirlo por YouTube. No sé mucho cómo se hace eso ¿Vos, Gaby, podés compartir lo que mandó Marina en el chat de YouTube? Voy a buscar ahora, lo tengo en el celular. Así que lo voy a buscar. Y si de no, yo todas también maneras, te lo ¿se busco. puede googlear, Marina? Sí, mira, si van a lancetcountdown.org, ahí van a poder sacar el informe y tienen datos también de nuestro informe. Y si no, yo les había pasado un par de reviews donde estaba, digamos, un poco una descripción más del ambiente construido, el ambiente interno, los efectos de la contaminación del aire en el ambiente interno y cuáles son, digamos, los parámetros a nivel arquitectónico que pueden modular eso. Pero este sería la página web. Si se quieren fijar ahí van a tener acceso al informe. El resto de los estudios, si querés compartir el link. Eso es
para arquitectos, supongo. Bueno, ahora lo Después hay ahora una lo paso. pregunta sobre calidad del agua. Yo no tengo mucho más datos, Ujú. pero no sé qué será, Gaby, qué pregunta. A ver, cuando ella había hablado con respecto a calidad del aire, yo entiendo que Sandra Carbonell había preguntado si tenían algún tipo, entiendo que apuntaba a algún tipo de estudio con respecto a la calidad del agua también, como complementario a ese del aire. Y creo que están agregando algunas cuestiones más sobre el bambú, etcétera, pero bueno, ahora paso el sitio que puso para la bibliografía, lo paso al chat del YouTube. Así que ya por eso Dale. bajé la mano. Muy bien. Sí, de calidad de aguas, digamos, hay dos, o capaz tres procesos principales en lo que es calidad de aguas y cambio climático. Uno es lo que es lo físico, o sea, la temperatura del agua y cómo eso impacta en la disolución del dióxido de carbono, la disolución del oxígeno, y que te va cambiando la viabilidad de las distintas especies acuáticas. Eso directamente va a tener un impacto en la capacidad productiva de acuíferos, digamos, todo lo que es peces o seguridad alimentaria a nivel, a base de pesca, se va a ver afectado por los cambios en la temperatura del agua. En la temperatura, perdón, y también en el pH, que tiene que ver con la disolución del dióxido de carbono en el agua, que cambia con la temperatura y con la concentración. Eso es, por un lado, una de las cosas que nosotros monitoreamos y que vamos viendo cómo cambia la temperatura año a año. Es muy difícil relacionar eso con cambios en las poblaciones de peces, pero sabemos que tiene un efecto, y que también tiene un efecto en los coral reefs, y que eso también impacta en todo el ecosistema acuático. Otro de los impactos que tiene el cambio climático, también a través de este cambio en las temperaturas, el pH, etcétera, y la salinidad por cambios en las precipitaciones, van cambiando los nichos ecológicos para patógenos transmitidos por agua. Nosotros particularmente monitoreamos a los patógenos del grupo Vibrio, que son cólera por un lado, y todos los otros patógenos del grupo Vibrio, que son las bacterias comedoras de carne, se llaman flesh-eating bacteria, que causan problemas gastrointestinales, problemas en la piel, bastante severos. O sea, los efectos de estos patógenos son bastante graves, y crecen en aguas de salinidad media a baja, que empiezan a aumentar este tipo de aguas en las zonas costeras a raíz de las precipitaciones excesivas, y crecen en temperaturas más cálidas, obviamente. Entonces vamos monitoreando cómo el área costera en donde se pueden encontrar estos patógenos va cambiando a raíz del cambio climático. Hubo muchos casos de esto en Uruguay hace un par de años también. Entonces esa es otra de las cosas que monitoreamos, cómo va cambiando la aptitud para enfermedades transmitidas por agua, particularmente por aguas naturales. Nos es muy difícil monitorear aguas territoriales, o sea, todo lo que sea lagunas, lagos, ríos, es muy difícil, pero porque no tenemos imágenes satelitales que nos permitan sacar temperatura o calcular la salinidad. Pero eso también va a estar cambiando en esos cuerpos de agua dulce, que quizás son de los que sacamos el agua para beber, para regar o para higienizarnos. Ahí también va a cambiar el tipo de patógenos que encontramos. Y aparte de eso, también está cambiando, a raíz del cambio de las temperaturas, la disolución de los minerales en el agua, también a raíz del cambio del pH, y entonces se van a ver, por ejemplo, que empieza a cambiar la concentración de arsénico o la lixiviación de distintos metales pesados a raíz de los cambios de temperatura en el agua. Entonces también hay un proceso químico por el cual el contenido mineral del agua también va cambiando. Y lo último es, a raíz del aumento de la altura del agua, o sea, cuando se van los polos y se va expandiendo el volumen de agua por la temperatura, vemos que los cuerpos de agua dentro de tierra, o sea, lo que son ríos, lagos y demás, que usamos como fuente de agua dulce, se empiezan a contaminar con agua salada, y que se empiezan a contaminar también la tierra con agua salada. Entonces baja la capacidad productiva de los vegetal, y se terminan contaminando cuerpos de agua dulce. Entonces eso son un poco como todas las interacciones con agua y cambio climático, son varias. Gaby, vos tenías la mano levantada, pero no sé si era para lo que ya dijiste o querías... No, era para las preguntas, ya la bajé. Fenómeno, entonces le toca a Paco. Yo simplemente quería hacer como un comentario
que me parece que también es bastante representativo de lo que pasa muchas veces cuando se plantean soluciones, y que hay como una noción de que podemos afectar solamente la oferta, ¿no? Y que soluciones tecnológicas nos van a sacar de este quilombo mediante una solución, y ahora la pegamos, ya somos ecológicos y volvamos a la joda. Y me parece que es una visión que realmente falla, y acabas de ver en la artículo cuando mucha gente cree que la solución pasa por el automóvil eléctrico, ¿no? El automóvil eléctrico nos va a permitir bajar la huella de carbono de la movilidad, pero a la vez hay que entender que eso, ir a un modelo basado en el auto, nos lleva a una ciudad dispersa que va justamente al segundo problema que recién hablabas, del cambio en los usos del suelo. Estamos urbanizando mucho más suelo que el que deberíamos. Y creo que está muy generalizada esta visión de pongo una bicisenda, soy ecológico, y mientras tanto salgo en la 4x4 para hacer 1 kilómetro para ir al supermercado. Es decir, me parece que tenemos que trabajar en la demanda, en los hábitos, en qué hacemos y cómo lo hacemos, más que en zafamos con esto. Que me parece que pasa mucho de esto en el discurso, por lo menos a nivel mediático. Creo que académico no pasa, pero está muy generalizada esa visión. No sé si compartís, y es lo que a mí me cuesta mucho como tratar de convencer, ¿no? Perdón, Francisco, acoto algo. Hablaste de movilidad eléctrica, y si seguimos teniendo una matriz de fósiles, la electricidad la estamos obteniendo a través de los fósiles, entonces no es una solución. Ponele que lo estrictamente energético lo resolviéramos, porque, no sé, nos cae una fuente energética renovable, lo que sea, digamos, pero sus efectos sobre, o sea, entender que la solución pasa por eso, no entendiendo que el auto tiene impactos urbanos que generan el cambio climático, es desconocer el problema y la idea sistémica de la cuestión, ¿no es? No sé. Sí, no, te toda la razón del mundo, y hay mucho también de esto de esperar estas soluciones mágicas, ¿no? De esperar que de repente la tecnología te saque esta. Y no va a pasar. Hay un movimiento bastante grande, por suerte, creo, o por lo menos yo acá lo veo bastante, quizás allá en Argentina no se vea tanto, pero creo que, de nuevo, todo este movimiento de Greta, hubo una revalorización de los espacios naturales muy grandes, y una conciencia ambiental que yo no recuerdo que existiera cuando yo era chica. Creo que de a poco se está empezando a tomar conciencia del hiperconsumismo, del confortismo. Es quizás más fácil verlo cuando no se habla solamente de cambio climático, sino que se habla de todos los ecosistemas y todos los sistemas naturales, porque lo que vos decís, yo quizás puedo hacer que todo sea a producción de energía, 0 emisiones. Entonces descarbonizamos toda la energía del mundo. Pero si yo sigo contaminando químicamente, sigo usando plástico, sigo tirando basura, la degradación ambiental va a seguir pasando. O sea, hay un cambio ahí en mentalidad y en usos y en costumbres que tiene que pasar de fondo, y en la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno. Creo que por muchos años vos tirabas algo a la basura y no se te ocurría dónde iba la basura. Era como que desaparecía. Y los límites ambientales, los espacios donde podemos guardar basura, realmente son limitados y se van acotando. Entonces, de a poco vamos encontrándonos con las barreras y los límites de los sistemas naturales, y llega un punto en que no lo podemos seguir excediendo. Estamos consumiendo hoy, creo que es en promedio, si no me acuerdo mal, 3 mundos por año. O sea, nos faltan 3 mundos por año, y si quieren fijarse, es bastante interesante hacer ejercicio, bastante deprimente también. De medir la huella de carbono, y te dice cuántos mundos consumiría una persona viviendo como vos. Yo creo que en Inglaterra, y yo soy vegetariana casi vegana, no nada, lo único que hago es viajar a Argentina cada tanto, y ahora en lockdown ni siquiera puedo ir, y creo que consumo como 5 mundos. Es una locura. Entonces hay como un cambio, y eso eran 5 mundos cuando podía viajar a Londres, era gran parte del transporte, de viajar todos los días los kilómetros que tenía que hacer. Hay un gran cambio en darnos cuenta de dónde vienen las emisiones. Hay emisiones que ni siquiera nos imaginamos, como te hacen preguntas como, bueno, ¿tenés mascota? Y eso te sube las emisiones, porque estás dando carne a la mascota y la carne está asociada a emisiones.
Entonces hay un montón de emisiones de cosas que quizás no vamos a dejar de hacer, pues no vamos a dejar de tener mascotas, y no vamos a dejar de ir a visitar a nuestros seres queridos, pero hay un montón de alternativas para hacerlo de una forma más sustentable o reducir el impacto. Esas cosas que vos decís, muchas veces ni siquiera, ¿qué es esa persona que sube a la 4x4 para ir al supermercado? Yo no sé si se da cuenta de la ironía de ir en la bicicenda y después usar la 4x4 en la ciudad. Pero creo que eso también es un poco de concientización. Y además el desafío de integrar a todos los que están afuera del sistema, digamos, todos los que no consumen ni medio planeta, porque y los queremos sumar, y cómo hacemos en este mundo limitado. Y también es darles condiciones que yo, en Buenos Aires no sé cómo haría para moverme en Buenos Aires si no tuviera qué sé yo, la posibilidad de un transporte público por carretera. ¿Cómo haces para moverte? O sea, no, es una ciudad que está grande, no se hace a ningún lado en Buenos Aires, porque está diseñada así, las ciudades están diseñadas para estar cortadas por avenidas y calles cada 100 metros. Entonces, diseñadas para el transporte por carretera. Hay que como cambiar todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, y revalorizar a la vida local, al consumo local, que lleva un cambio bastante grande, digamos. Starbucks, no hay nada que hacer entre Starbucks y el café de la esquina, ¿no? No, somos la antítesis de lo que estás describiendo. La ciudad es justamente tal vez uno de los casos más extremos de la no ciudad de 15 minutos, de la hipercentralidad y la el vacío y el monouso en algunos lugares, o lugares los food deserts, o lugares muy como alejados de lo que podría ser la vida comunitaria. Bueno. Y nadie produce su propio alimento. O sea, ni siquiera un poquito, ni siquiera una plantita de tomate. Entonces, muy poquito, muy poquito. Ahí está, hay una planta de tomate del equipo. Ismael tenía pregunta. Sí, ya a esta altura del partido tenía muchas preguntas y fueron como pasando, ¿no? He ido anotando cosas y la verdad que una cosa trae la otra, ¿no? Yo recordaba una charla que habíamos tenido nosotros en el café, que era sobre la palabreja, esta resiliencia, que tiene como unas connotaciones desde el punto de vista del significante bastante ambiguas, ¿no? Porque de alguna manera remite al mundo de la darwiniano, si se quiere, de las especies, pero por otro lado, en nuestro caso se trata de sociedades. ¿Y cuáles son las sociedades que van a tener más resiliencia? Aquellas que tienen mayor poder adquisitivo, aquellas que tienen mayor PBI per cápita. Esto habla un poco de, digamos, hemos pasado de las medidas de reducción de la temperatura a medidas de mitigación, y de las medidas de mitigación a las medidas de resiliencia. La próxima es el sálvese quien pueda. O sea, yo digo, estas medidas de resiliencia tienen que ver con esto que estábamos hablando de... Nosotros, muchachos, no vamos a parar la maquinita de producir. Así que adáptense porque el calentamiento global viene. Entonces, bueno, habrá que hacer arquitectura palafítica para la subida de los océanos en las zonas costeras. Tendremos que apelar a soluciones como la que propuso este señor que quería hacer las pantallas solares para reducir el calentamiento global. Planteaba hacer una red de satélites y digamos, reducir la incidencia del sol, tapar el sol con la mano sería, hablando de las soluciones mágicas. A mí este tema de la resiliencia siempre me trajo como un sabor de boca amargo, ¿no? Esos son como comentarios y preguntas que tenían que ver con tu opinión. Y después fui anotando algunas cosas de las que se hablaron aquí, respecto del motor eléctrico. A pesar de que el motor eléctrico, las fuentes sean energías contaminantes, carbonizadas, el motor eléctrico presenta, aún en esa situación que sería la más desfavorable, presenta un montón de ventajas por sobre el motor a explosión. Una de ellas es la eficiencia, ¿no? El motor a explosión prácticamente utiliza un porcentaje muy pequeño de su energía para mover a la persona que va adentro. El resto es para mover
la misma carcasa metálica, y un gran, enorme porcentaje es calor, que se transforma en calor, o sea que es muy ineficiente. Y sacar, o sea, podrías lograr con menos contaminantes, con menos hidrocarburos, mover la misma cantidad o más cantidad de coches. Y por otro lado tiene el tema de sacar la contaminación de los lugares donde son más contaminados, que están más contaminados, que son las ciudades. Desde el punto de vista de la salud, que es el tema un poco que nos atiende hoy, me parece interesante. Desde luego coincidimos en que lo ideal sería producir la electricidad mediante energías renovables y aparte electrificar todo el transporte. Y por último, a ver, entre estas soluciones mágicas y tecnologías, y vos se hablaba también de los límites naturales que se han reducido, y esto de alguna manera no lo hemos nombrado, pero esto está relacionado íntimamente con el virus que hoy nos aqueja y que nos tiene a todos encerrados, y que te impide venir a la Argentina a tomarte una cervecita con nosotros, y te impide ir a Londres. Quizás eso es bueno porque no trabajás, pero esta reducción de los ámbitos naturales hacen que los virus, las gripes aviarias, las gripes ahora después porcinas, y ahora la del ornitorrinco y la del pangolín que se comió un murciélago, en fin. Hay expectativas de esto porque, bueno, parecería que había como que esto se venía y ya había inclusive había sido anunciado, ¿no? Hay expectativas y hay estudios sobre las posibilidades de que estos virus se repitan, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene estudiado el Lancet sobre este tema? Y bajo la mano. Tratando de ir en orden. Resiliencia, eso es lo primero que dijiste. No tenemos, o sea, para protegernos del cambio climático tenemos que adaptarnos y que mitigar. O sea, las dos cosas tenemos que hacer, porque la mitigación sola no nos va a hacer reducir a menos de 2 grados o 1,5, con lo cual sabemos que va a haber impactos, y la adaptación sola no va a lograr, hay barreras para la adaptación. Entonces tiene que ir de la mano. Lo que sí de resiliencia es muy interesante porque parte de la resiliencia tiene que ver con ese margen de error. Por ejemplo, un sistema público resiliente, vos tenés que tener un poco más de lo que necesitas, cosa que como viene la pandemia no te quedes sin barbijos al día siguiente. Entonces, en energía pasa eso cuando prever los cortes de los distintos sectores. Claro. Yo trabajo en el área energética, a pesar de que soy arquitecto. Claro, tienes que tener como ese surplus, ¿no? Para permitirte, en caso extremo, tener suficiente. Pero hay mucho de lo que tiene que ver con resiliencia que también va a tener que ver con, bueno, adaptación, y que puede ir de la mano con la mitigación del cambio climático, particularmente cuando buscas sistemas resilientes, que son los sistemas que no son frágiles y que te permiten esa robustez. Por ejemplo, para nosotros en Argentina, no depender de la energía, combustibles fósiles, todos los veranos, que se te corta la energía y el aire acondicionado se te frena y tenés la cantidad de muertes que tenés por calor, no estaría mal. Lo mismo con, qué sé yo, el uso de heladeras en verano. Hay que tener cierta resiliencia en nuestros sistemas. Pero estoy de acuerdo, no es que la adaptación no te va a sacar de ninguno de estos problemas, te va a mitigar el daño, digamos. Pero sin mitigación no nos podemos adaptar. Hay barreras de la adaptación que están muy, muy bien establecidas. El IPCC hace un muy lindo estudio sobre adaptación y cuáles son los límites de la adaptación. Y ahí sí te ponen cada estrato, que eso lo voy a tener en algún lado por acá. En cada estrato te dice cuál es el límite de las barreras. Es este de acá. Entonces te dice, para cada uno de los efectos que vamos a tener del cambio climático, esto es lo que hacemos con un nivel de adaptación que tenemos hoy ante un mundo de 4 grados, esto sería el máximo que lograríamos de reducción de los impactos en un mundo de 4 grados. Si no reducimos la temperatura a menos de 4 grados, este tipo de impacto lo vamos a tener todavía, y es más de lo que vemos hoy, con lo cual
Lo mismo con la mitigación. Va a haber calentamiento global. Tenemos que tratar de que no lleguemos a los 4 grados. Así que sí, el tema de la resiliencia es un poco inevitable y es un producto de la situación en la que estamos, en el que sabemos que vamos a tener cambio climático, pero se trata de generar esa robustez para permitir que el sistema de salud pueda lidiar con los impactos del calentamiento global en un futuro, con nuevas pandemias, con nuevos huracanes y con nueva falta de alimento que va a venir en el futuro, y tener un sistema que pueda soportar esos múltiples impactos. Y después, ¿qué era lo otro que dijiste? Sobre... Virus, los virus. Lo otro Los era virus, las sobre, pandemias. sobre el tema Sí. de las futuras pandemias que podrían, Sí. en términos generales. Sabemos que, o sea, esta pandemia vino por un mercado, o sea, vino por una exposición a se supone que un murciélago en un mercado, con lo cual no tiene tanto que ver directamente con el cambio climático o el cambio en uso de tierras. Pero lo que sí tenemos muy bien establecido es que a medida que se sigue cambiando el uso de tierras y que van cambiando los nichos ecológicos de distintos vectores, que no solo son mosquitos los vectores, son roedores, son de todo tipo, sí vamos a empezar a entrar más en contacto con patógenos que nunca estuvimos en contacto antes. Entonces, eso está súper bien estudiado. Hay un estudio bastante interesante que salió de acá de la Universidad de Cambridge no hace tanto, que de hecho mira cómo fue cambiando el nicho ecológico de los murciélagos, que se supone que son los que transmitieron inicialmente el coronavirus. Entonces, si fue por un mercado, en realidad ya el nicho ecológico del murciélago había cambiado, entonces la transmisión de virus entre los murciélagos ya estaba cambiando a raíz del cambio del uso de tierras y el calentamiento global. Se espera que cambien, las enfermedades zoonóticas van a cambiar a raíz del cambio climático, y a mí me llama bastante la atención que esta sea la primera pandemia grave que vemos en los últimos años, particularmente con las influencias que tuvimos antes. Todas fueron bastante bien contenidas. Este virus tuvo una como dosis catastrófica y una combinación bastante maquiavélica entre incubación asintomática y tasa de mortalidad, que te genera una transmisión altísima. Pero se espera que, o sea, nos tenemos que medio que ir preparando a que va a pasar. Ariel. Seguiremos comprando barbijos. Mucho barbijo. No, reciclables, que generan... Claro, totalmente. Es que justamente la pregunta venía en colación de las últimas 3 preguntas o ideas. Está claro que tenemos una frazada corta y que la verdad es que cuando lo mirás así, la situación es como, no es nada positiva, es bastante negativa. Porque supongamos que, como decía Paco, podamos resolver, o Ismael, el tema de las energías, la energía gracias a las renovables, y podamos disminuir el CO2, y podamos mejorar el tipo de agua, y podamos, ¿no? Y todo esto que veníamos. Pero justamente este punto, y que estuvo recién en el cuadro que mostraste inmediatamente, el tema del crecimiento demográfico, ¿no? Y esto de la disyuntiva de que no voy a tener más producción, porque no voy a poder producir más alimentos, llegado al caso, en un tema de límite de superficie contra un crecimiento demográfico, nos da esta disyuntiva de que, bueno, ¿cómo hago para descarbonizar si no puedo recurrir a los materiales naturales, o no puedo recurrir a estas necesidades, ¿no? Y el cuadro que mostrabas era claro, el tema más grave era la desnutrición. Voy a tener un problema de alimentos a causa de todo esto. Entonces la frazada ahí se me acorta muchísimo en alguna de estas situaciones. Quiero descarbonizar, pero no tengo más superficie para elaborar alternativas. Sigo produciendo CO2 por más que estoy buscando otras alternativas. Obviamente las renovables hay que ir inmediatamente. Esto es una obviedad que parece de perogrullo, pero en países como nosotros, con políticas tan que cambiantes, a diferencia de Uruguay, como bien planteaste, que cuando en la última crisis dijo, acá hay que resolverlo porque sin petróleo tenemos que resolverlo de alguna forma, y se verifica. El problema que me preocupa es ese, ¿no? Ante el crecimiento demográfico, la desnutrición. Aparte de las enfermedades, como bien planteaba Ismael, que forman parte de esta condición de que empiezo a comer cualquier cosa.
El tema de la desnutrición es clave, y ahora estamos empezando a hacer un estudio justamente sobre desnutrición. Es como el combo perfecto para que todo salga mal, la desnutrición en cambio climático, porque tenés impactos. El aumento de la temperatura baja el potencial de cultivo, porque hace que, básicamente, cuando las temperaturas son muy altas, el grano madura rápido, entonces los cultivos llegan a maduración cuando son todavía muy pequeños y te baja la masa. Tenés eventos extremos, cambios en las precipitaciones que te dan sequía, inundaciones, tenés cambio en la capacidad laboral con el calor. De hecho, la agricultura y la construcción son los dos sectores de la economía que más sufren por la reducción de la capacidad laboral a causa de la exposición al calor. Y tenés un cambio en las plagas, las pestes de los cultivos, que va de la mano con todo lo que veníamos hablando del cambio de las enfermedades infecciosas de las plantas en este caso. Entonces van a cambiar también las pestes. ¿Sí dice pestes en español? No tengo la duda. Sí, está perfecto. Perfecto. Una laguna mental cada tanto. Hay de nuevo un área de grandes cobeneficios en todo lo que es la agricultura y la producción de alimentos, que viene de la mano de uno de los principales consumidores de granos del mundo, que son los rumiantes, las vacas. Gran parte de lo que nosotros producimos en la tierra va a alimento de ganado, y son muy inefectivos en la producción, en la transformación energética. Gran parte de esa energía, cuando pasa de la planta a la vaca, se gasta en la energía que consume el animal, básicamente. Entonces poco de eso se transforma en carne. Entonces hay una ineficiencia ahí en la energía desde la planta al animal. Y después, por otro lado, los rumiantes hacen fermentación, que emite metano, que es uno de los gases de efecto invernadero con mayor potencial de calentamiento. Entonces es un muy potencial gas de efecto, bueno, de los comunes. El SF6 es peor, pero digamos que entre el dióxido de carbono y el metano, es mucho más fuerte el metano como potencial invernadero, tiene menos vida media. Pero son un gran contribuyente del calentamiento global. La producción de carne. Ahora no me acuerdo bien el número, pero creo que es algo así como el 20% de todos los gases de efecto invernadero vienen de la agricultura y la mayoría del ganado. Ese es un punto muy importante, porque siempre decir que todo el efecto, hay un porcentaje muy grande de metano en la parte animal. Cuando cortamos el consumo de petróleo y CO2 y se paró el mundo, la verdad es que los cielos se limpiaron, el metano no fue tan grave. Uh-huh. Está claro que si uno tiene que anteponer, uno tiene que parar con la combustión sólida, claramente, contra las pobres vacas que obviamente siguen en su evolución natural. Uh-huh. Pero esto fue muy importante porque está claro, vos parás de consumir combustible y limpiás los cielos. Sí es cierto que como bien decís, el uso energético de lo que producís en la vaca no es tanto. Pero bueno, de vuelta, volvemos al tema de la desnutrición. El metano, de todas formas, después se transforma en dióxido de carbono. Entonces, eventualmente, sí es dióxido de carbono en la atmósfera. Cuando se descompone. La transición digamos, una gran polémica cuando IT, que es una fundación que hizo una comisión con el Lancet, sacó su informe sobre dietas y abogó por una dieta vegana para todo el mundo. Y fue un escándalo. O sea, es una dieta única, ideal para todo el mundo, y fue un escándalo porque obviamente distintos lugares tienen distintos requisitos dietarios y tenés problemas de acceso a la comida en distintas partes del mundo, en donde vos no podés decir, bueno, no, tenés que comer solamente verduras a pesar de que tengas carne disponible. Pero particularmente en Argentina tenemos un sobreconsumo importantísimo de carne. Y la realidad es que es uno de los principales emisores. Está en descenso por una cuestión económica, pero es uno de los principales cobeneficios. Reducir el consumo de carne no solo te da esa eficiencia energética y te baja el consumo de tierra para la producción de los granos,
sino que además te da beneficios para la salud en términos de reducción del consumo de carnes rojas y aumento en legumbres, nueces y demás. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que yo les había mostrado esa figura de los cobeneficios. Uno de los principales cobeneficios se ve precisamente en el área de la nutrición, o sea, del consumo de alimentos. Uno de los principales cobeneficios para la salud. Y eso es precisamente por esto, porque la transición a una dieta que sea basada en plantas te genera una enorme ganancia en salud por la reducción de consumo de carnes. Hay toda una escuela en lo que es nutrición que dice que el consumo de carnes no es para nada necesario y que solamente daña tu salud. Y el problema que tenemos en todo lo que son los estudios nutricionales es que es muy difícil evaluar el reemplazo. Entonces, si yo hago un estudio en dietas, y digo, bueno, vos comiste una cosa y él comió otra cosa, o vos comiste carne y el otro comió lechuga, bueno, ¿por qué reemplazó la caloría de la carne? ¿Con qué la reemplazó? ¿Y fue saludable el reemplazo? Entonces es muy difícil evaluar ingrediente por ingrediente cuál es el efecto en la salud. Pero hay una gran parte de la escuela de la nutrición que sostiene que no hace falta el consumo de carnes y que de hecho es totalmente perjudicial para la salud, con lo cual queda medio en cada uno. Pero sí, es... Ahí el comentario que puso Marta, que es cierto, hay que ver por qué reemplazas la carne. Si la reemplazas por harinas, no sirve, claro. La reemplazas por otras cuestiones. Y además, puede ser como dieta ideal. Claro, el animal es muy ineficiente, eso es interesante en términos energéticos, porque la vaca camina, corre, salta y consume energía en eso, que no se transfiere directamente pues, como alimento, claro. Los rumiantes en particular. Saltar no saltan mucho. Bueno, sí, es verdad. Yo voy a defender a los carnívoros. ¿Puedo? Ya estamos en plan... Pero no se está... No, yo quería decir una cosa más. Reunión formal y después seguimos. Sí, dale. Yo tengo un amigo justamente que está trabajando bastante en el mundo carne generada a raíz de las plantas. Una empresa de Estados Unidos están haciendo... Pensé que me iba a odiar tu amigo. No, que están haciendo todavía es una cosa muy premium, muy orientado a altos poderes adquisitivos, pero que obviamente la expectativa es que se difunda entre todos los mortales, ¿no? Entonces me parece que, no sé, allá en Inglaterra ves que hay mucho de eso, laboratorios pensando en plant-based meat, ¿no? Uh-huh. Sí, hay un montonazo y de hecho acá es muy fácil ser vegano porque tenés opciones de todo tipo y yo no soy fanática de la comida inglesa, con lo cual voy a la verdurita grillada si me das para elegir, o a la pasta. Hay un montón de posibilidades y realmente te hace la vida súper fácil tener la opción de elegir. El problema, en parte, creo yo, en Argentina, gran parte de esto es a base de soja que está producida de una manera no demasiado amigable con el ambiente. Con lo cual... hay que también tener eso en cuenta, pero de nuevo, va a ser siempre 1000 veces más eficiente la soja que la vaca se la come y después vos te comas la vaca. Con lo cual ahí no hay con qué darle, digamos, esa ineficiencia del carnívoro va a estar siempre ahí. Yo tengo un poco de cuidado de hablar de esto en Argentina, porque sé que el asado es sagrado, pero realmente tendríamos que hacer un poquito para dejar de consumir. No, aparte del asado tenemos que quemar carbón en general. No, pero el crecimiento de justamente estos agregados o estas nuevas formas de consumir gracias a la tecnología, bajo ahora sobre cálculos matemáticos que te dicen tanto de esto, más tanto de esto, más tanto de esto, da la hamburguesa, está resultando y cada vez está entrando más. El dueño de Amazon tiene una mega empresa de eso y que en la Argentina está entrando muy, muy fuerte y que los cambios no solo por la parte económica, que sí es cierto, obviamente, sino también por este cambio de ideas, están generando y son cambios generacionales, obviamente. A mí lo que me preocupa es cuántos van a poder comer. Este es el tema. Como bien decía Paco, son medios exclusivos y la verdad es la capacidad de los chicos o la gente más chica de poder en los primeros años nutrirse para después justamente no generar problemas de salud. ¿No? Sí, y después si sobreviven al carbono, claro. Gabriela levantó la mano. Monopolios. Perdón, Gabriela. aplaudí, me salió
Me salió a aplaudir también. Perdón. No, un comentario de alguien en el chat que dice que, bueno, si se suprime el consumo de carne, aumentará mucho el consumo de vegetales, ya que se hacía menos. Es decir, hay que ver cuáles precisamente son las alternativas. Y otra cosa que, bueno, a mí en lo personal me preocupa un poco es que muchas veces y en muchas sociedades, si bien se consumen más vegetales, son vegetales que están cortados, procesados, vienen en un cierto packaging, que resulta que por otro lado aumentamos el consumo de plásticos, bandejas que son descartables, o sea, es un tema que también es complejo, no es la verdulería a la que vamos aquí, que quizás compramos con nuestra bolsita, algunos, no todos, pero algunos llevan nuestra bolsita y compramos a granel las cosas, y que sociedades donde todo viene envuelto en plásticos, en bandejas, y eso es también residuo. Entonces, hay muchas cosas que están detrás también del cambio de alimentación. No para las sociedades más pobres, donde quizás este packaging no existe, pero sí en las sociedades más ricas. Sí, acá es un tema el packaging. Igual yo nunca vi un churrasco al que había que sacarle la cáscara o pelarlo, porque venía en su packaging natural, con lo cual no sé si la carne es la excepción a la regla acá con el tema del packaging. Pero sí, todo lo que, a ver, las comidas procesadas, y hay una cosa que yo no soy muy fanática, es de las alternativas a la carne o la pseudo carne, que si yo quiero comer carne, digo, no sé si es un reemplazo, pero se trata, yo creo más que nada, de un cambio de hábitos. La carne, hasta, qué sé yo, la época de mis abuelos, era un bien de lujo. No se comía carne al nivel que lo comemos hoy. Se comía cada tanto, y era cara, de lujo, y producida de una forma mucho más sostenible de la que se produce hoy, a granel. Entonces creo que también hay como que revalorizar la carne que comemos, o sea, no comerla como si fuera, qué sé yo, un plato de arroz. Tiene que tener un valor distinto ese consumo, porque tiene un valor distinto porque, qué sé yo, si crees en la ética animal, porque viene de un animal, y si no crees en la ética animal, porque tiene un gran consumo de carbono, un gran consumo de recursos hídricos y de tierra. Eso cuando dicen, no sé, cada kilo de carne consume no sé cuántos litros de agua, no sé cuántas hectáreas de tierra, no es porque la vaca se fue a tomar todo ese agua o arruinó toda la tierra, es porque está todo el cultivo detrás de esa vaca para sostener ese animal en vida. Entonces, hay un subsidio encubierto, clarísimo. ¿O no? Sí. Hay una externalidad que no está siendo internalizada. En todo el sistema capitalista hay externalidades que no internalizamos, en casi todo lo que consumimos. Está bien, pero en particular en la carne. Y en la carne también. Chicos, llevamos 1 hora y media. Quiero hacerte una pregunta más que para volver a otra dimensión de la conversación. Y luego cerramos, Majo, me parece. Dale. Y después cerramos, salvo que tengan alguna cosa así. Nosotros hablamos siempre desde las cuestiones urbanas, de la necesidad de volver a traer la naturaleza a las ciudades, ¿no? De empezar a incorporar los ciclos naturales, los ciclos del agua, los ciclos de la vegetación. Y por ahí, después de leerte un poco más y de ver la situación en la que estamos, donde vivimos en ciudades, las temperaturas son más altas, todos estos climas templados van a estar expuestos a condiciones muy cambiantes. Me parece que, por ahí un poco te lo pregunto y otro poco casi lo afirmo, me parece que la mirada interdisciplinaria en todo lo que tenga que ver con el planeamiento es fundamental, porque si nosotros traemos de vuelta el agua, traemos ratones, traemos un montón de biodiversidad a las ciudades, que lo estamos queriendo favorecer, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no sea una bomba de tiempo para otras cuestiones? Como el comentario por ahí un poco tu opinión. Sí, totalmente. Justo tenemos un indicador, te lo voy a mostrar porque es uno de los pocos que tenemos para ciudades, sobre espacio verde urbano. Entonces lo que tratamos de mirar acá es qué porcentaje de la cobertura urbana o qué tanto verde hay en el espacio urbano, y lo hacemos un promedio a nivel país, o lo vemos en las principales capitales. Y si te fijas en América, donde tenemos un ambiente súper favorable para tener mucho verde, está peor en estos parámetros que lo que está en el norte de Europa, donde quizás no son tan favorables las condiciones ambientales. Pero uno de los temas claves, como decís vos, que cuando se construyan los espacios verdes,
no se dé espacio al dengue, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que de repente estamos todos intentando reducir los lugares de reproducción del mosquito y no puede estar un espacio verde que permita que se acumule agua estancada. Lo mismo que decías con los vectores, con los ratones, las ratas, todo lo que tiene que ver con roedores. Y de nuevo, tenemos estudios hechos, hay un estudio hecho para Estados Unidos particularmente, donde tenemos mejores datos, sobre cuáles son los cobeneficios en la salud y las vidas que se pueden salvar por tener espacio verde urbano. En términos de reducción del efecto de isla de calor urbano, en reducción de la contaminación del aire y en exposición al verde, que tiene un impacto enorme en la salud mental, la cardiovascular y la actividad física, ¿no? Y está cuantificado eso, tenemos curvas de exposición-respuesta que nos dice cuántas muertes puedes esperar por cierto nivel de exposición a espacios verdes, y eso lo podemos modelar. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando se diseñan estos espacios, hay que tener en cuenta cuántas vidas salvamos por tener una plaza con 5 árboles, y a la vez, como decís vos, hay que tener a alguien que te diga, no, pero espera, hay un tema de vectores que tenemos que controlar en la ciudad, entonces no se pueden hacer estas decisiones aisladas, por solo que es una cuestión estética. Chicos, ¿algo más? Porque ya pobre, que no sé qué hora es allá, Marina. Son las 9:43 de la noche. Bueno, todavía ni se preparó la cena, la pobre chica. Solo 3 horas de diferencia. Yo pensé que era más. Diferencia. No, cuando empezamos son 4, pero por ahora... No sé, algo que nos quieras como a mí, nada, solo admiración, muchas gracias, y la verdad que alucinantes los temas, porque la verdad también mucha envidia en el sentido de acceso a información, que a veces uno siente que para poder medir cosas tan elementales siempre cuesta arriba, y me parece que es alucinante el esfuerzo de reunir información y empezar a estudiarla sistemáticamente, que cuesta, ¿no? Y el desafío es que nosotros empecemos a usar esos datos para tomar decisiones, que me parece que es fundamental eso. O sea, ustedes contando con esos datos... Supongo que tienen una política muy de open data, ¿no? De todo lo publican y todo lo hacen disponible, porque lo que se me ocurre que puede ser de mucha utilidad es el uso de información que ustedes produzcan para toda nuestra actividad profesional. Sí, tenemos una plataforma de visualización de datos en la página de internet, en lancetcountdown.org, donde se pueden ver los datos a nivel país y con mucha más resolución que en el informe. Y sí, o sea, la esperanza de esto es que se tome como semillero para que después se traslade en distintas políticas o se incorporen estos datos, o por lo menos las consideraciones de todo lo que están hablando ustedes hoy en la actividad de cada uno, en todos los ambientes. Y creo que nosotros tenemos muy poca cobertura de lo que es arquitectura. Nos es muy difícil monitorearlo en particular, o sea, sabemos los datos, pero nos es muy difícil monitorearlo. Ahora recién estamos empezando a ver si podemos incorporar un indicador sobre salud, calidad del aire en interiores, porque es súper difícil de medir y de modelar, pero de nuevo, pasamos la mayoría de nuestro tiempo adentro de edificios, todo el mundo, todas las personas pasamos la mayoría de nuestro tiempo adentro de un ambiente construido o en la mayoría de un espacio urbano. Entonces, realmente los urbanistas, los arquitectos son cruciales para esa transición, y a nivel ciudad es realmente donde está el compromiso. Así que sí, para mí al contrario, es como un honor poder hablarle a un grupo de arquitectos sobre este tema, que para mí la arquitectura siempre fue algo tan lejano, y me parece espectacular que ustedes que tengan tanta capacidad para implementar estos cambios e incorporarlos en la práctica. Capacidad, no sé. Intención. No tan lejano, tenés una hermana. Bueno, chicos, eso, pues, despido el canal de YouTube. Gaby, si no hay alguna otra consulta o comentario. No, muchos comentarios, gente que quedó, digamos, que agradeciendo la charla, gente que quiere vincularse con los temas de materiales, hubo mucho gancho, Cintia Estrada, Sandra Merice, que se podrían comunicar a nuestro blog, ahí tenemos ahí podemos recibir los mensajes a través del mail y ponerlos en contacto si están interesados en trabajar en estos temas con las Susanas y con Marta.
Bueno, también gracias de Roberto Berardi, gente de La Plata, vemos en el chat. Así que bueno, creo que han quedado todos muy interesados y bueno, esta charla va a quedar grabada, queda en el canal de YouTube, supongo, Majo. Si los dioses nos acompañan, sí. Bueno, entonces Vamos. por lo menos voy cerrando. Agradecerte nada más, Marina. No, Gracias, ustedes. Marina, muy interesante. Sí. Muchas gracias.